Hola, muy buen día a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos sobre la Declaración Informativa Múltiple, que prácticamente es un reporte anual donde las empresas informan al Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT, sobre las operaciones con terceros. Bueno, todos los contribuyentes que lleven a cabo operaciones con partes relacionadas están sujetos a llenar el anexo 9 dentro de la DIM. En esta presentación veremos los aspectos principales que necesitamos saber sobre su presentación, contenido y plazos. Y como lo comentaba hace un momento, el anexo 9 es una sección específica dentro de la Declaración Informativa Múltiple que está diseñada para recabar información detallada sobre las operaciones que realizan las empresas mexicanas con sus partes relacionadas, ya sea en territorio extranjero como en territorio nacional. Y bueno, su esencia o su propósito sería que funcione como una herramienta de transparencia fiscal para que el SAT verifique que las transacciones entre partes relacionadas se ajusten a los precios de mercado y así se evite la manipulación de precios que se pueda derivar en una evasión fiscal. Y bueno, ¿cuándo nace esta obligación? Nace en el año 2000 y únicamente se reportaban aquellas operaciones con partes relacionadas en el extranjero a través de la forma 55. En 2003, igual solo se reportaban aquellas que se llevaban a cabo con partes relacionadas en el extranjero y se hacía a través del anexo 4 de la DIN. Es hasta 2004, perdón, que se presenta a través del anexo 9 de la DIN, como se presenta actualmente. En 2014 se modifica un poco el formato, en donde ya se requiere más información específica y bueno, también cambian los campos obligatorios y campos opcionales. En 2021 fue el último año fiscal donde la obligación de reportar el anexo 9 de la DIM era exclusiva para operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. En 2022 se amplía la obligación también para las partes relacionadas nacionales y además se consolida la fecha límite de presentación, que es al 15 de mayo del ejercicio inmediato posterior, lo que se traduce en un incremento significativo de la carga administrativa en la documentación y para informar todas estas operaciones. ¿Qué incluye el anexo 9 DIM? Pues los datos generales del contribuyente, su RFC, el ejercicio fiscal que se declara, tipo de contribuyente, si es una persona moral o física, su actividad o giro principal. También se deben incluir los datos de la parte relacionada, también razón social, país o jurisdicción fiscal, su relación con el contribuyente, si es matriz, filial, subsidiaria, etcétera. Se debe clasificar el tipo de operación que se realiza, ya sea compra o venta de bienes, prestación o recepción de servicios, regalías, intereses, etcétera. Debemos especificar el monto de la operación, la moneda en que se realiza y si hubo algún tipo de ajustes o no. También el método de precio de transferencia debe de indicarse y debe ser conforme al artículo 180 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y después de especificar el método, pasamos a establecer el rango y el resultado obtenido. Y por último, se pide una confirmación de que se cuenta con la documentación comprobatoria, es decir, que se cuenta con el estudio de precios de transferencia. ¿Quiénes deben presentarlo? Pues este es obligatorio para todas las compañías residentes en México que realicen operaciones con partes relacionadas, como lo comentábamos, ya sea en el extranjero o en territorio nacional. Pero según la regla 3.9.18
de la resolución miscelánea fiscal para 2025 están exentos aquellos contribuyentes con actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido los 13 millones de pesos. También están exentos aquellos contribuyentes cuyos ingresos por la prestación de servicios profesionales no excedan los 3 millones de pesos. Bueno, es importante aclarar que la excepción no aplica para quienes celebran operaciones con sociedades o entidades sujetas a regímenes fiscales preferentes. Bueno, no cumplir con la presentación del anexo 9 de la DIM cuando se está obligado también conlleva a consecuencias fiscales importantes. En primer lugar, pues presentar la declaración informativa múltiple es un requisito para aplicar deducciones. Entonces, si se falla con este requerimiento, el gasto con partes relacionadas se vuelve no deducible. Y bueno, también en la fracción 17 del artículo 81 y del artículo 82 del Código Fiscal de la Federación, eh, se contempla la imposición de multas por presentar el anexo incompleto, con errores o no presentarlo en su totalidad. Esta multa o sanción oscila entre los 99.590 y los 199.190 pesos. Estos montos son vigentes para 2025. También como fundamento legal está el artículo 76, fracción 10 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es para personas morales, en donde se establece que, perdón, se debe presentar a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate la información de las operaciones que se realicen con partes relacionadas efectuadas durante el año de calendario inmediato anterior. Esto debe ser presentado mediante la forma oficial que aprueben las autoridades fiscales. Y bueno, el artículo 110, fracción 10 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pero para personas físicas, que también establece que se debe presentar a más tardar el 15 de mayo. Y bueno, la información que se presenta es la que se refiere al artículo 76, fracción 10 de esta ley. En la sección 2.8.2 de la resolución miscelánea fiscal se establecen los medios de presentación, es decir, que el anexo 9 DIM se presenta mediante el portal del SAT. También se establece que se pueden presentar declaraciones complementarias en caso de requerirse actualización de algún anexo previo presentado. Y también se establece que todos los contribuyentes deben de proporcionar su CURP y deben de utilizar una contraseña generada por los propios contribuyentes a través de el portal del SAT. Y bueno, pasamos a la parte un poco más práctica, en donde veremos el proceso de cómo se presenta el anexo 9 DIM en las plataformas del SAT. Para comenzar, debemos descargar el aplicativo DEM, en donde se realiza todo este proceso. Este lo podemos descargar en el portal del SAT, en trámites y servicios. Debemos irnos al apartado de empresas y después a declaraciones anuales. Y nos vamos al apartado de informativas. Presenta tu declaración informativa múltiple DIM. Nos dirigirá a esta página. Nos vamos a contenidos relacionados y aquí viene la descarga de la DIM, que sería el aplicativo. Se baja en formato zip, entonces solo tenemos que abrirlo y ejecutarlo se instala automáticamente. Este apartado generalmente viene hasta abajo o en la parte derecha de, de la página. Una vez que tenemos el aplicativo descargado e instalado, lo abrimos
y nos dirigirá automáticamente a esta pestaña. Eh, Como primer paso debemos registrar a nuestro contribuyente en el apartado que ven aquí. Acá lo podemos ver un poco más amplio. Damos clic derecho, nuevo, creamos el contribuyente. Automáticamente se genera esta ventana emergente en donde debemos de poner los datos del contribuyente en la parte superior y en la parte inferior debemos colocar los datos del representante legal. Una vez que damos a aceptar y ponemos los datos, se nos generará un folder aquí. Lo seleccionamos, damos clic derecho y creamos la declaración. De igual manera, se nos genera esta ventana emergente automáticamente en donde debemos seleccionar, bueno, los dos primeros campos, que es contribuyente y formulario, se nos dan automáticamente por default. Lo único que debemos de seleccionar es el ejercicio fiscal. Abrimos la lista desplegable y seleccionamos el ejercicio bajo análisis. Damos a aceptar, que bueno, para el 15 de mayo de 2026 debemos seleccionar 2025. Damos a aceptar y nos dirige a la selección de anexos. Aquí podemos ver anexo 1, anexo 2 y si seguimos bajando llegaríamos hasta el anexo 10. El que nos compete y nos interesa es el anexo 9, eh, que es la información con operaciones con partes relacionadas. Aquí en tipo de presentación abrimos lista desplegable y ponemos la presenta con datos. Enseguida nos pasa a la sección de llenado del anexo con la información que tenemos de las operaciones. En este apartado vamos a agregar datos generales del contribuyente, datos de la parte relacionada, tipo de operación realizada, montos de operación, método utilizado, rango, resultado obtenido y confirmar que contamos con el estudio de precios de transferencia laboral. Cuando terminamos de llenar el apartado operación por operación de manera individual, al final nos muestran un resumen de las operaciones. Este es como para comprobar que la información vaciada en el aplicativo coincida con nuestro estudio de precios de transferencia. Aquí podemos ver el número de operaciones intercompañía que tenemos, las deducciones autorizadas, ingresos acumulables, etcétera. Cuando confirmamos que toda esta información sea correcta, procedemos a validar la declaración, que como lo podemos ver aquí en esta herramienta, damos clic derecho y validamos la declaración. Igual nos aparece una ventana emergente donde nos pregunta nuevamente si deseamos ejecutar la validación. Confirmamos, le damos que sí. Y aquí nos muestra el proceso de validación. Una vez que llega al 100%, tenemos dos opciones. Una es que nos diga que el proceso concluyó satisfactoriamente y otra es que se detecten algunos errores. En caso de que se detecten errores, abajo en la parte inferior te muestra el tipo de error observado. Generalmente son errores por caracteres no permitidos como acentos, comas, etcétera. Pero y de igual manera aquí abajo te muestra cuál es tu error. Entonces regresamos a corregirlo, validamos hasta que el proceso sea concluido satisfactoriamente. Como siguiente paso generamos el paquete de envío. Este es el que se va a subir al portal del SAT. Entonces, en el candado que tenemos en la parte superior, le damos clic. Nos pregunta que si deseamos ejecutar la encripción de la declaración. Le damos que sí. Esperamos un par de minutos en lo que se genera la carga DEC.
Y bueno, este archivo se guarda automáticamente en nuestro, en nuestros documentos. Y bueno, es importante comentarles que el nombre del archivo lo da por default, entonces no hay que cambiarlo. Una vez que tenemos ya nuestro paquete de envío, regresamos a la plataforma del SAT, justo donde descargamos el aplicativo y le damos iniciar. Aquí nos va a pedir acceso a los servicios. Necesitamos el RFC del contribuyente y su contraseña o su e-firma. Generalmente estos pasos ya los hacen los contribuyentes porque nosotros no contamos con sus contraseñas o sus e-firmas. Sin embargo, hay contribuyentes que nos piden de favor hacer este proceso. Una vez que llenamos lo anterior, nos pasa a este apartado en donde se carga el archivo .dec y lo enviamos. Generalmente se genera un acuse automáticamente, pero si no, nos vamos al apartado de servicios, acuses y lo generamos manualmente. Y bueno, ya con esto nuestra declaración quedaría presentada y pues sería todo de mi parte. En caso de cualquier duda o comentario, con mucho gusto lo podemos revisar. Gracias.